la reunión respecto a escroto y edad ósea y suprarrenal. ¿Ven? ¿Se ve bien la imagen? ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor, sí, sí. Ya empezamos, entonces. Bien, el escroto y su contenido testiculares región fácilmente hablable por ultrasonido, ¿no? Antes, en el antiguo, ustedes probablemente podrán ver una literatura en que hablaban de transiluminación. ¿En qué consiste esto? En que colocaban un reflector en el lado contralateral del escroto y veían si pasaba luz para diagnosticar el hidrocele, ¿no? Pero eso ya con el advenimiento de las técnicas de ultrasonido prácticamente ha quedado en desuso. Y con el escroto se evalúa muy bien por ultrasonido. Es muy raro llegar a evaluar pues, la resonancia o la tomografía por el escroto, salvo en algunas circunstancias, ¿no? Cuando hay una hernia encarcerada, cuando exista asa intestinal en el escroto, o básicamente cuando hay que ver metástasis por un cáncer de testículo, ahí sí tenemos que hacer tomografía para ver si no hay ganglios o metástasis en el recto peritoneo. Bien, entonces la bolsa escrotal, vamos a revisar brevemente la anatomía, las anomalías congénitas, algunas adquiridas, como el quiste, que es muy frecuente, especialmente en la cabeza del epidídimo. Es un hallazgo muy habitual, muy frecuente, encontrar un quiste en el epidídimo, ¿no? Que son pequeños, ¿no? Puede ser unilateral o bilateral, y no, digamos, son asintomáticos. El varicocele también lo diagnosticamos a través del Doppler color. La microlitiasis, también pequeños cálculos en todo el, perdón, en el testículo, puede ser leve, moderado, severo. Y entre las lesiones benignas destacan el proceso inflamatorio, tanto del epidídimo como del testículo. Y eso se llama una orquiepididimitis. También la torsión testicular es una emergencia, ¿no? Cuando se enfrenta a una torsión testicular que es muy doloroso, hay que actuar rápido, porque si la torsión no se diagnostica a tiempo y se confunde como una epididimitis, solamente hay unas horas nomás de poder recuperar ese testículo. Si no, se va a perder y tienen que extirparlo. Y entre las lesiones malignas sí podemos encontrar los seminomas como los más frecuentes y algunos tumores, pero de estirpe no seminomatoso. Más son los seminomas los más frecuentes. Lesiones sólidas, el testículo aumenta de volumen, ligero, muy leve dolor, ¿no? Pero el testículo es duro, ¿saben? Y muy frecuente en los pacientes jóvenes, en el grupo etario joven es frecuente, el seminoma, y eso se diagnostica también a través del ultrasonido. Bien, esto no es complejo, solamente recordar que en el escroto hay una piel, hay un saco escrotal, hay una superficie más superficial que es el dartos, hay una fase espermática externa, está el músculo cremastérico que es el responsable de la contracción. Cuando hay frío, cuando uno hace un contacto, cuando pasa gel, incluso hay una ligera contracción del músculo cremastérico. Y muchas veces se puede diagnosticar aquí el testículo en ascensor, ¿no? Son testículos que están en ese trayecto de subir y bajar por el canal inguinal. Son testículos en ascensor. Y la túnica vaginal es que la capa visceral, que tiene su capa, perdón, visceral y su capa parietal, la túnica
vaginales. Bien, entonces todos los túbulos seminíferos, como están distribuidos acá, van a drenar y van a desembocar a la red de testis. Estos, a través de conductos eferentes, van a culminar en el epidídimo, que tiene su cabeza, su cuerpo y su cola. Y esto termina, ¿no?, en el cordón espermático final. También hay que recordar que hay un plexo venoso llamado plexo venoso pampiniforme, que es la parte que muchas veces se dilata, y esa dilatación se denomina varicocele. Entonces, cuando hay varicocele, condiciona que aumente la temperatura que rodea al testículo, y eso puede ser muchas veces causa de infertilidad, porque el testículo ya no va a tener la misma capacidad de poder fomentar, de poder crear, en la cual se puede desarrollar los espermatozoides, ¿no? Puede también ser una causa de infertilidad, el varicocele, que es más frecuente en el lado izquierdo antes que en el derecho. Generalmente es unilateral, generalmente, ¿no? Cuando una persona adulta cursa de un momento con varicocele bilateral, y hay que pensar en algo tumoral retroperitoneal. Pero en el grupo joven generalmente apreciamos el varicocele, pero si es unilateral, lo asociamos que hay un flujo por anomalías en la válvula. Hay insuficiencia valvular, prácticamente es una varices en el plexo venoso y que es fácilmente, digamos, evidenciado clínicamente. Y el paciente mismo dice, yo lo palpo como una especie de gusanos, ¿no? Entonces mismo lo dice, como gusanitos acá. Ah, es típico del varicocele. Y también ahí se diagnostica a través de la ecografía Doppler. Entonces, cuando hacemos la ecografía de los testículos a través del ultrasonido en modo B o escala de grises, ubicamos en un eje longitudinal y un eje transversal. Entonces, en el eje longitudinal o eje largo, el testículo se aprecia como una estructura ovoidea de mediana ecogenicidad, más hipoecoico, y en el centro se aprecia una imagen ecogénica, que es esta de acá, con la flecha. Esa imagen ecogénica longitudinal, que es paralela a la superficie cortical, se llama mediastino, ¿no? Es el mediastino testicular, por donde transcurre la vena testicular, la vena mediastínica. Y en el eje corto lo vemos así. También puedo ver el mediastino, parte medial, y tiene que ser siempre homogéneo. Normalmente existe un poquito de líquido que lo rodea. En la túnica vaginal, parietal y visceral siempre hay un poco de líquido. Eso es normal, ¿no? Pero cuando ese líquido ya se incrementa, se convierte en hidrocele. No sé si en esta imagen no se ve el epidídimo, probablemente en la otra. Ya. Entonces la túnica vaginal generalmente no es visible, ¿no? No es visible porque está adherido al parénquima testicular. Sin embargo, cuando se rodea por incremento de líquido en la túnica, acá, se puede de alguna manera intentar individualizar la túnica vaginal, ¿no? Porque son las dos. Es como una cavidad pleural, ¿no? La pleura parietal y la pleura visceral. Normalmente no se ven porque es un espacio virtual. Pero cuando se llena el líquido ya se puede representar, se puede visualizar. Y en esta imagen es para mostrarle una patología que es relativamente frecuente y que muchas veces el paciente se preocupa, ¿no? Porque acá vemos estos puntos blancos que ven acá,
Estas imágenes ecogénicas que están dispersas acá en todo el parénquima testicular, aquí, varias. Y esto se denomina microlitiasis, ¿no? Pequeños focos ecogénicos de calcio que están ubicados en los túbulos seminíferos, que miden menos de 1 milímetro. Son microcálculos, microlitiasis dispersos en grado leve, moderado o severo. Esta microlitiasis, cuando uno lo ve, no hay que alarmar al paciente porque se puede ver en grupos etarios jóvenes, medianamente jóvenes o adultos. No está relacionado directamente con algún tumor, también, tampoco con proceso inflamatorio. Son hallazgos que todavía no está definido su relación con otra enfermedad. Entonces, lo único que amerita acá es control, ¿no? Cada 6 meses, al año, para ver si por ahí puede aparecer alguna otra lesión asociada, pero no es predictor ni se asocia con nada, solamente se indica control. También podemos ver en la túnica vaginal, ¿no? O entre las túnicas vaginal, esta imagen ecogénica que da sombra acústica, que se moviliza en toda la periferia del testículo. Si está en el escroto, es intraescrotal, pero extratesticular. Entonces, este foquito se denomina escrotolito, una perla escrotal le llaman otro, ¿no? Una perla escrotal. También pueden haber uno, pueden haber varios, pero tampoco es nada maligno, simplemente que está ahí. Probablemente secuela o por antecedente de algún proceso inflamatorio crónico que se ha formado. Bien, entonces identificamos dos patologías, la microlitiasis testicular y la perla escrotal o escrotolito. Para evaluar el escroto, el paciente tiene que estar en cúbito supino, de preferencia una toalla entre los muslos para que soporten el escroto, el pene desplazado cranealmente o lateralmente, y lo hacemos con traductores de alta frecuencia, ¿no? Cuando hablamos de alta frecuencia hablamos de 8 hacia arriba, ¿no? Hay de 8, de 15, de 12 en este caso como está acá, ahora hay de 18, hay de 22, incluso megahertz, hay hasta de 25 megahertz. Y también hay traductores de piel que están entre los 50 y 70 megahertz. Eso todavía no hay en el país. Los traductores son traductores de piel. Bien, entonces esa es la técnica del examen. Y en cuanto a las patologías congénitas, tenemos una muy frecuente, que es la criptorquidia, ¿no? Llamada testículo escondido. Es muy común. Lo normal en el desarrollo de los testículos y en la ubicación final es que los testículos normalmente descienden. Los testículos tienen una ubicación retroperitoneal y conforme avanza la gestación, estos van descendiendo hasta ubicarse finalmente en la bolsa escrotal. Todo lo contrario ocurre con los riñones. Los riñones tienen una ubicación pélvica y conforme pasa la gestación, va avanzando, los riñones ascienden hasta ubicarse en la función, en la fosa lumbar respectiva. En cambio, los testículos al revés, ¿no? Y en ese descenso pueden ocurrir varios eventos. Uno que llega al final, que es la bolsa escrotal. Otros se pueden quedar en el camino alto, retroperitoneal. Otros pueden quedarse en la región lumbar baja. Otros pueden estar en el canal inguinal alto, medio o bajo. Y otros testículos pueden llegar hasta la bolsa escrotal, sin embargo, tienen un retináculo corto
y que hace que sean testículos en ascensor, ¿no? Suben y bajan, suben y bajan. El gubernáculo testi, perdón, el gubernáculo testi es corto. En el 80% de los casos, los testículos no descendidos o criptorquídicos se pueden palpar, ¿no? Y también hay que recordar que la criptorquidia tiene 3 riesgos. Un testículo escondido que no está en la bolsa escrotal, pues está supeditado y tiene el riesgo de 3 factores, ¿no? De 3 causas, 3 consecuencias. Uno, definitivamente por no estar en su ambiente, en su hábitat normal, va a sufrir atrofia. Definitivamente va a sufrir atrofia, ¿no? El otro riesgo es que se puede torcer, ¿no? Sufrir una torsión y ser causa de un cuadro genitourinario agudo. Y la otra causa es que también se puede malignizar. Entonces, esos 3 fenómenos puede experimentar un testículo con criptorquidia. Y también va asociado a infertilidad, ¿no? Condiciona infertilidad. Bien, entonces, como les dije, el testículo tiene un origen abdominal, una ubicación abdominal en las etapas iniciales de la formación y después va ubicándose hacia la región distal del escroto, pero puede llegar a quedarse en la parte abdominal alta o retroperitoneal, puede quedarse en el canal inguinal, puede quedarse en el inguinal bajo, preescrotal, o adoptar su posición final. Perdón, una compañera está ingresando. ¿Qué pasó? Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Wow, yo me encuentro súper feliz de estar aquí con ustedes haciéndoles un video más ya después de tanto tiempo de ausencia. Los celos, o sea, regáñenme. ¿Se está viendo? Sí, doctor. Ya, no sé si se puso. Bien, acá tenemos un testículo por ecografía escondido o no descendido o criptorquídico que está en el canal inguinal. Como ven, como el canal inguinal es largo y de poco diámetro, ese testículo se alarga. Se alarga y pierde vascularidad porque está ahí atrapado. Entonces, es un testículo que definitivamente el camino inevitable es la atrofia. De todas maneras, se atrofia. No se puede torcer o no puede ser, no puede experimentar cambios malignos, pero la atrofia es inevitable, ¿no? La atrofia, de todas maneras, se atrofia. Entonces, un testículo pequeño, como ya no produce espermatozoides, se asocia también a infertilidad, ¿no? Y para eso le hacemos Doppler. Una vez que se ubica el testículo, se aplica el Doppler para ver si aún mantiene su irrigación arterial y venosa. En caso de que encontremos que el testículo escondido todavía mantiene su irrigación, inmediatamente hay que proceder al descenso, ¿no? Cuando hay criptorquidia hay 3 caminos, ¿no? Muchas veces lo dejan para que descienda espontáneamente, pero hasta una determinada edad, 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo digamos, de la experiencia del urólogo. Cada uno maneja protocolos, a veces no siempre lo mismo. Otros le dan hormonas para intentar descender y otros de frente a la cirugía, ¿no?
cada uno tendrá su experiencia, pero por imagen nosotros, lo que ellos nos piden es ver si tiene viabilidad. Y para ello nosotros medimos el testículo, también medimos el volumen, que debe tener un volumen normal, o en el límite inferior, y sobre todo la vascularidad, ¿no? Si tiene vascularidad y es un testículo rescatable, entonces el urólogo tiene que entrar a el descenso del testículo para que llegue a las bolsas escrotales. Los procesos inflamatorios también son frecuentes en el tracto genital inferior. Y esto puede ser local, de ubicación local o difusa, ¿no? Los gérmenes que más se asocian son la E. coli, las pseudomonas, el aerobacter. Y clínicamente uno puede apreciar un testículo tenso con una piel roja, engrosada. Y cuando le aplica el Doppler, indudablemente va a notar la hipervascularidad. Entonces, cuando está hipervascularizado, es sinónimo de proceso inflamatorio. Si el testículo no tiene vascularidad, tiene que pensar en torsión, ¿no? Si veo un testículo también engrosado, ¿no?, rojo, doloroso, le aplico Doppler. Si tiene mucha vascularidad, hay hiperemia, es una orquitis o orquiepididimitis. Pero si no tiene vascularidad, es una torsión. Y eso sí es una emergencia. Tiene que entrar a una cirugía a poder rescatar ese testículo, ¿no? Tienen horas para actuar. Y así pasa 24 horas, probablemente no lo puedan recuperar el testículo en caso de torsión. Y acá viene el Doppler. Uno ubica el testículo, le aplica el Doppler. Hay un Doppler color y hay un Doppler que se llama Power Doppler, ¿no?, o Doppler de potencia, que es este de acá, que es amarillo, no es rojo y azul. Este Power Doppler, que tiene la característica de mostrar hasta los vasos más finos, pero no es capaz de distinguir si es arteria o vena. Lo que él distingue es la vascularidad de toda la vasculatura grande y pequeña. Entonces, este Power Doppler, que estamos viendo acá, marca una hiperemia marcada. Acá no lo veo, escala grises. Entonces, acá veo una gran vascularidad. Entonces, esto ya el diagnóstico junto a la clínica es una orquitis, pero generalmente la orquitis no va sola porque el testículo va íntimamente matrimoniado y anatómicamente unido con el epidídimo. Por lo tanto, el término más correcto es una orquiepididimitis, ¿no?, porque van juntos los dos. Siempre van asociados los dos. Entonces tenemos ahí el caso de una orquitis a través de las imágenes empleando el Doppler color. El Doppler en general. La red de testis, que es la desembocadura de los túbulos seminíferos, que de ahí es digamos, es el límite, la comunicación entre los túbulos y el epidídimo. También se puede ectasiar o se puede dilatar y confundir con una neoplasia. Si a veces uno tiene experiencia, lo puede mirar y como no encaja fuera de la anatomía habitual, lo puede confundir con una neoplasia. Pero a veces se asocia una obstrucción del epidídimo por un traumatismo, por una inflamación, y se observan varias imágenes serpiginosas, ¿no?, que tienen localizadas en el mediastino testicular y que no son vascularizadas, ¿no? Cuando ves imágenes así como gusanitos y que no tienen vascularidad, y por la ubicación tiene que empezar una red de testis, ¿no? Esto de acá, ¿no? Esto de acá es la red de testis. Esto de acá es la red de testis. No tiene vascularidad. El Doppler solamente marca por afuera. Todo esto es la red de testis. Dilatado. Anormal. Microlitencia ya les hablé.
Es una afección infrecuente y que se caracteriza por la presencia de microcalcificaciones de ubicación intratubular seminífera. Ahí radican las microcalcificaciones, ¿no? Algunos la asocian a Klinefelter, a pseudohermafroditismo masculino, neoplasia, pero no tiene una relación directa. No es que vea micro y lo pueda asociar a esto, se relaciona, no está demostrado fehacientemente, ¿no? Las microcalcificaciones no proyectan sombra, están ahí, son pequeñas, menos de 1 milímetro, como les dije. Y lo importante acá es control semestral, a fin de, digamos, prevenir la probable asociación con alguna tumoración maligna. Solamente es controlar semestralmente y ver que no haya la producción o la formación de alguna tumoración maligna. Esos son los microlitiáceos. Este ya es un grado avanzado. Múltiples imágenes ecogénicas, menos de 1 milímetro, que no dan sombra, tanto en el corte longitudinal como el corte transversal, también lleno de microcálculos, microlitiasis. Perdón, hay una compañera que está entrando. Patología tumoral neoformativa. La ecografía sí es un método de alto rendimiento para detectar y diagnosticar masas interescrotales con una sensibilidad cercana al 100%, ¿no? Cualquier masa lo detecta fácilmente, porque es un órgano muy abordable. Está externo y los traductores ahora con alta resolución permiten ver cualquier patología pequeña de 5 milímetros y aún uno puede detectar. Si la microlitiasis que mide menos de 1 milímetro lo detecta mucho más, ¿no? Un tumor de 5 milímetros lo puede detectar el ultrasonido. Entonces hay un criterio que dice que toda masa intratesticular debe considerarse maligna hasta que no se demuestre lo contrario. La mayoría de neoplasias malignas son hipoecogénicas, son oscuras, son más grises, son más negritas, ¿no? En relación con el resto del parénquima escrotal. Y el porcentaje sí no es tan alto, 1 a 2% de neoplasias malignas en varones, y son la quinta causa más frecuente de muerte en los varones entre 15 a 35 años. Ese grupo, ¿no? Ese grupo entre la segunda y tercera década de la vida también es relativamente, digamos, frecuente de muerte, ¿no? Clínica, algo de epidemiología, se ve una masa unilateral, que es indolora, mire, indolora, no duele, o sea, se ve, se palpa un bulto sólido, pero no duele. En alto porcentaje, de 90 a 95%, se originan las células germinales y son altamente malignas. Bien, la leucemia y el linfoma son las masas metastásicas testiculares más comunes. Un seminoma, miren como le dije, hipoecoico. Todo el testículo normal y esta masa hipoecoica. ¿Cuánto mide? 3 por 4 centímetros. Bueno, este es grande, pues 30 por 40 milímetros es grande, ¿no? Ocupa todo el parénquima testicular. Clínicamente es seguro que es una masa indolora, pero es duro el testículo. Y cuando uno ve esto, ya definitivamente el diagnóstico está hecho. ¿Ya? Solamente hacer
la extirpación y ver si no hay metástasis. Acá está la macroscopía y el tumor. Entonces siempre hay que hacer una tomografía del retroperitoneo, de todo el abdomen, porque estos tumores metastatizan básicamente a los ganglios inguinales y retroperitoneales. Ahí hay que buscar, generalmente el mismo lado. Si es derecho, hay que buscar toda la cadena derecha, de todo el retroperitoneo. Si no hay nada, ya está libre de metástasis. Seminoma, tumor muy frecuente. Y no difícil de diagnosticar por ecografía. Pero ya hay otros tumores que son más grandes, más irregulares, no son puramente hipoecoicos, sino son discretamente irregulares, heterogéneos, muchas veces de mayor volumen y también con moderada vascularidad. No es frecuente esto el coriocarcinoma. O el amartoma, que tiene muchas capas o mucho tejido diferente, calcificaciones, grasa, pelos. Es un amartoma. Tiene las capas de ectodermo, mesodermo, endodermo. Amartoma. Amartoma. Seminoma y microlitiasis. No está demostrado, ¿no? En este caso, hay un seminoma y hay microlitiasis. Entonces, ante esa asociación que no está demostrado, ¿no? No hay evidencia de estudios multicéntricos, ¿no? Que demuestren de que hay una relación causa-efecto. No está todavía demostrado, pero sí hay que prevenir, ¿no? Si hay micro, hay que hacer controles cada 6 meses. Con el Doppler, miren cómo ven la vascularidad del tumor. En el epidídimo existen los quistes y los espermatoceles. Los espermatoceles, que son acúmulos de contenido de espermatozoides, son más comunes que los quistes y pueden aparecer por un traumatismo o por un proceso inflamatorio. ¿Cómo o cuál es el fondo morfológico formado por dilatación de los túbulos epidimarios? Los quistes sí contienen solamente líquido, como dice quiste, solamente líquido seroso. En cambio, los espermatoceles están llenos de espermatozoides y también tienen un sedimento que contiene células linfocíticas, grasa, detritus. Ese es un quiste simple, muy frecuente. Como un quiste, como cualquier quiste, anecoico, refuerzo acústico posterior, ¿no? Sombras laterales, no hay nada interno, nada ecogénico. No tiene vascularidad del estudio Doppler. Es característica ecográfica de un quiste. No, anecoico, refuerzo acústico, sombras laterales y negativo al Doppler. Los quistes son más frecuentes en la cabeza del epidídimo, pero también pueden haber en el cuerpo y en menor porcentaje en la cola. El tamaño es 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, pero algunos llegan a tener el tamaño hasta de un testículo. Son grandes, crecen hasta tener el tamaño de un testículo. Y da la impresión que tuviera 3 testículos, ¿no? Sino que uno es, ahí sí ya tiene que ser operado. Mientras son pequeños, solamente controles. Mira, espermatoceles sí es un poco más de regular la ganancia, pero tiene un grado de contenido ecogénico
vascularidad. Epididimitis también es frecuente, es muy frecuente la epididimitis, ¿no? 75% de los procesos inflamatorios intratesticulares. Hay microorganismos que se relacionan con esto, gonococo, la clamidia, son causas muy frecuentes en varones jóvenes. En el 50% de los casos está afectado todo el epididio. Generalmente es el cuerpo, ¿no? La base. Una epididimitis, ¿no? Todo esto que rodea en forma de C al testículo es el epidídimo. Cuando este está engrosado, hipoecoico, o sea, un poquito más oscuro, y con la vascularidad incrementada es una epididimitis. Y generalmente no siempre puede estar asociado al líquido, o sea, a un hidrocele. Y eso se llama hidrocele reactivo. Hidrocele reactivo, la epididimitis. Y también puede asociarse a una orquitis, a una inflamación del testículo. Y esto se denomina orquiepididimitis. No, es muy raro que esté solo la epididimitis, ¿no? Si no es tratada a tiempo, hace hidrocele reactivo y hace orquitis. Bueno, en el cordón espermático ya les mencioné al inicio que existe las venas del plexo venoso pampiniforme. Entonces, estas venas cuando son tortuosas, aumentan de calibre, ya se denomina varicocele. Y puede ser idiopático o de causa desconocida cuando el problema es por insuficiencia valvular. Hay incompetencia de las válvulas. Las válvulas en las venas siempre van hacia una sola dirección, hacia un solo lado. Pero cuando van hacia un solo lado y la sangre pasa, normalmente se cierran las válvulas y no permiten que la sangre regrese. Pero cuando estas válvulas son incompetentes y no se cierran, por eso se llama insuficiencia valvular, las sangres venosas varices. Y esas varices que afectan al plexo venoso pampiniforme se llama varicocele. Y es una de las causas que tiene mucho que ver con la infertilidad, pero que es corregible. O también puede ser secundaria a un aumento de la presión por una hidronefrosis, por una neoplasia abdominal o retroperitoneal, ¿no? Sobre todo cuando es bilateral, el varicocele y en una persona adulta hay que pensar más que insuficiencia valvular en un proceso neoformativo, retroperitoneal. Varicocele bilateral, tener mucho cuidado en bilateral y en una persona adulta. Este es un varicocele, ¿no? Venas tortuosas, dilatadas, mayor de 1.5 milímetros de espesor, y si uno le aplica el Doppler, va a ver que hay un reflujo. Así se pone. Cuando evalúa las venas, lo encuentra dilatadas así en escala de blanco y negro, y le pide al paciente que puje, es decir, que haga la maniobra de Valsalva, que es decir, que aumente la presión intraabdominal y se va a notar el reflujo. Este sistema venoso pampiniforme, así como este sistema de reflujo en venas dilatadas, se denomina varicocele. Y hay grados, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, donde ya grado 3 tiene que de todas maneras ser quirúrgico. Y ese día campo el urólogo. Tratar de corregir esto para evitar complicaciones. El varicocele. Generalmente, como le digo, es más frecuente en el izquierdo
que en el derecho. Otra forma de evaluar también el varicocele por ecografía es pedir al paciente que se coloque en posición de pie. Generalmente es acostado, pidiendo que haga maniobra de Valsalva, pero también se puede hacer en posición de pie y se hace el ultrasonido para ver toda la insuficiencia vascular o valvular. El mismo varicocele, pero en escala de grises o blanco y negro y con color. Miren. Ahora el programa nos permite ver en simultáneo, en imagen dual, ¿no? En una imagen dual uno ve en simultáneo el blanco y negro y el color. Así vienen programados ahora los ecógrafos. Entonces uno puede ver en blanco y negro y al mismo tiempo en color. Es un varicocele. ¿Y por qué el varicocele es más frecuente en la derecha que en la izquierda? Perdón, en la izquierda que en la derecha. Una teoría es, ¿no?, que estas venas drenan a través de la vena testicular izquierda y la vena testicular izquierda desemboca en la vena renal izquierda. Entonces este encuentro entre la vena testicular izquierda y la vena renal es en ángulo recto. Y cuando hay drenaje en ángulo recto, de todas maneras hay un grado de resistencia. Y esa resistencia hace que exista un reflujo. Por lo tanto, hay una hipertensión acá, en la vena testicular izquierda, asociado a reflujo, y esto va a condicionar que el varicocele se forme más en el lado izquierdo que en el derecho. Sin embargo, en el derecho, todo el sistema venoso también drena en la vena testicular derecha, pero la vena testicular derecha no drena en la vena testicular, sino en la vena cava inferior. Y cuando drena en la cava inferior, tampoco lo hace en ángulo recto, sino en ángulo agudo. Y siguiendo la misma dirección de la vena cava, ¿no? La vena cava tiene un curso ascendente. Entonces, como todos van en la misma dirección, generalmente no hay resistencia y no hay reflujo. Por lo tanto, esa sería una de las teorías que explicaría por qué el varicocele es más frecuente en el izquierdo antes que en el derecho. Pero si yo tengo un tumor a este nivel, que me comprime las dos venas testiculares, el varicocele va a ser bilateral. Entonces, cuidado con los varicoceles bilaterales. Eso es un signo indirecto de que podría existir, no siempre, ¿no?, un tumor abdominal o retroperitoneal. Bien, hay bastante que conversar. La bolsa escrotal también sufre hidrocele, ¿no?, que es la acumulación anormal de líquido seroso entre las vías vaginales, generalmente sin dolor, y puede ser congénita o puede ser adquirida. Hay hidrocele congénito. Entonces el niño nace con las bolsas escrotales distendidas, por mucho líquido. Recuerden que normalmente hay una comunicación entre el proceso vaginal con la cavidad peritoneal. Es normal esa comunicación. Y cuando hay un cierre, y cuando uno nace, ya se cierra esa comunicación entre la cavidad peritoneal y la túnica vaginal, se cierra y el líquido queda separado, ¿no? Pero cuando eso permite todavía la interconexión, es un hidrocele comunicante. Es decir, todavía hay la relación entre la cavidad peritoneal y el escroto. Entonces se llama hidrocele comunicante. El hidrocele adquirido es el más común y sus causas son traumatismos, una epidimitis, una orquitis y una torsión. Bien, entonces estas son colecciones líquidas predominantemente anecoicas.
ocurren entre las dos túnicas vaginales. El 50% es alto, son adquiridos debido a un trauma o una inflamación. Y acá tenemos el hidrocele. Testículo con abundante líquido en la bolsa escrotal. Igual acá tenemos el testículo derecho, normal. Hay una cantidad mínima de líquido que es fisiológico. Y el izquierdo sí está desplazado posteriormente y rodeado por abundante líquido. Entonces, hidrocele izquierdo casi a tensión, bastante líquido. Probablemente un paso inflamatorio. Una gráfica para ilustrar los tipos de hidrocele. Este es un no comunicante, este es lo normal. Cuando se llena el líquido es un hidrocele, pero no comunicante, porque no se comunica con la cavidad peritoneal. Sin embargo, en otros casos sí hay comunicación, porque hay un cierre incompleto acá de este proceso. Acá tiene que cerrarse para que no haya comunicación. Si se comunica, ya es un hidrocele comunicante aquí, con la cavidad peritoneal. Y en otros casos se cierra la comunicación en la región inguinal, pero acá entre el escroto y el conducto espermático también hay otra especie de sello, y eso origina que se forme un líquido encapsulado en el cordón, ¿no? Entonces, ese líquido encapsulado en el cordón se llama también hidrocele, ¿no? Hidrocele, y por estar en el cordón le llaman hidrocele funicular, o también conocido comúnmente como quiste de cordón, ¿no? Acá, cuando hay un cierre a este nivel, pero y al nivel también distal, se encapsula el líquido. Me da el hidrocele de tipo funicular determinado quiste de cordón. Y es muy frecuente en los niños, ¿no? Que se puede confundir con una hernia inguinal. ¿Cuál es el diagnóstico concluyente de la ecografía? Con la ecografía uno concluye, no es hernia, es un quiste de cordón. Miren una foto de un niño, escroto aumentado de color, rojo, distendido, ¿no? Que es clásico de un hidrocele. Que ese fisiológico a veces va desapareciendo con el tiempo. Solamente observar hasta que vaya perdiéndose. Hay cálculos escrotales que no tienen mucha importancia, ¿no? Llamadas las perlas o escrotolitos, la que te mostré en la primera imagen. Y se componen de material fibrinoide rodeado o depositado alrededor de un núcleo de hidroxiapatito. Estoy acá. Una perla escrotal o escrotolito. El trauma no es muy frecuente, pero cuando se presenta hay que tener cuidado porque puede haber desgarro, puede haber rotura y muchas veces pérdida del testículo. Hay varios mecanismos de producción, no golpes en las actividades deportivas, no solamente entre personas, sino también a veces le cae la pelota cae directo a los testículos y es un dolor agudo que muchas veces puede lesionar a los testículos, ¿no? Después de un traumatismo. Y pueden aparecer los hematoceles.
que pueden ser similares al hidrocele, pero es más denso ecográficamente. Es un hematocele, miren. Ya no es tan negrito como el hidrocele, sino que tiene muchos ecos de distribución homogénea y heterogénea. Y con un testículo que ha perdido su morfología, ¿no? Está roto. Este testículo está roto. Es un testículo de un traumatismo. Aparte que hay ruptura, hay sangrado, hematocele, post-trauma. Hay hematocele y hay ruptura testicular posterior al trauma. ¿Y cómo se diagnostica? Por la ecografía. En resumen, la ecografía es de altísimo rendimiento diagnóstico, rápido, fácil de hacerlo. Incluso hay ecógrafo portátil que le puede hacer en la cama del paciente. Hay ecógrafos que tienen batería para 4, 6, 8, 12 horas, entonces se puede llevar sin necesidad de conectarse a la corriente. Ruptura testicular se acompaña de hemorragia y extrusión del contenido escrotal al saco escrotal. Fractura testicular o desgarro. Miren. Esta es la solución de continuidad. Trauma testicular. El Doppler que registra que la vascularidad se mantiene en el parénquima sano. Sin embargo, en el área comprometida ya no hay vascularidad. Se interrumpe. Todo esto está normal, quiere decir que acá está el desgarro o la fractura. Pero lo bueno es que mantiene la vascularidad del resto, ¿no? Si no tuviera vascularidad, ya es un testículo casi perdido. Solamente está con poca o falta de vascularidad el segmento comprometido. Hay traumas también por arma de fuego, en fin, muchas causas. Pero que al final terminan haciendo isquemia. Miren, cuando se le hace el Doppler, esto es sin Doppler, testículo con pérdida de su morfología, áreas hipoecóicas, rodeado por líquido denso. Cuando lo hace el Doppler, cero vascularidad. No hay irrigación, ausencia de flujo. Y eso indica que hay una isquemia testicular. Este testículo está isquémico, está con torsión. Entonces también es una emergencia. Tienen que entrar a tratar de digamos, solucionar ese problema de la torsión, que puede ser a 90 grados, 180 grados, 360 grados, en fin. También vemos hernias inguinoscrotales, ¿no? Cuando una hernia inguinal directa no es tratada a tiempo, los intestinos se pueden ingresar por ahí y llegar al escroto, como el caso de este niño, ¿no? Tenía un testículo, una bolsa escrotal amplia, ¿no? Y cuando se le colocaba ahí el estetoscopio se escuchaban ruidos hidroaéreos en el escroto. Y cuando se toma la radiografía es evidente, ¿no? El aire del gas intestinal y que se proyecta hasta el escroto. Inguinales. Inguinoescrotales, ¿no? Inguinoescrotales con contenido intestinal. También tiene que ser sometidos a reducción quirúrgica o manejo quirúrgico. Y si hay dudas, se le hace un estudio contrastado, que no es necesario. Y se ve pues que todo el contraste varitado que llega hasta el duodeno, al yeyuno, se introduce y continúa acá en la bolsa escrotal y sigue por el colon.
Entonces, esta bolsa escrotal contiene este testículo que también en algún momento se puede encarcerar, se puede torcer por acá y dar una isquemia intestinal. Entonces, es necesaria la cirugía. También se puede meter a veces algún segmento de la vejiga. Torsión, emergencia quirúrgica, la obstrucción venosa arterial. La rotación varía de 180 a 720 grados. Mira, pueden haber hasta 3 vueltas. Y la torsión puede ser extravaginal o intravaginal. Este es lo normal. Este es un cordón espermático retorcido. Cordón espermática y túnica vaginal retorcido. Un testículo doble y un testículo ya necrosado, ¿no? Perdido. Ese testículo tienen que sacarlo por una torsión, que puede ser espontánea. Puede ser espontánea la torsión. Bueno, es un caso de uno de los testículos más grandes que se pueden marcar en la ciencia médica. Probablemente haya más, pero lo que está reportado son algunos, ¿no? Tengo el récord de Guinness. Pero por linfedema testicular. Linfedema. Y es un problema de linfáticos. Bueno, unas imágenes. Creo que son los compañeros del grupo anterior que hacían sus prácticas, pero por el tema de la pandemia no se pudo continuar. Bueno, este es mi cachorro, un salchicho, que también tiene criptorquidia, ¿no? Y estoy esperando que esté más grandecito para operarlo. Nació solamente con un testículo, está escondido. Bien, vamos a ver. Edad ósea. Bueno, esperamos unos 5 minutitos, para que tomo de las... También he tenido clase con el DPI 1, de las 4 y tantos. Unos 5 minutitos y empezamos con edad ósea. De comparación. Para poder ver la edad cronológica con la edad ósea. Por decir, si el paciente tiene 7 años, nosotros lo comparamos con una tabla de crecimiento que tienen que ser iguales. O con una diferencia de 1 año, año y medio o 2 años de acuerdo a la edad. Pero pasando los 2 años de diferencia ya no es normal. Y es muy utilizado, pues, básicamente en la etapa de crecimiento, ¿no? Porque a veces las padres se preocupan por qué el niño no crece y sus otros hermanos crecen o sus amigos crecen y se queda pequeño. Pero hay que tener cuidado porque todos no tienen el mismo ritmo de crecimiento, ¿no? Muchas veces algunos demoran en crecer y después comienzan a crecer ya más acelerado, ¿no? Pero para eso están las tablas de edad ósea. Ya si la tabla de edad ósea indica que hay una edad ósea más alta que la cronológica, ya definitivamente tiene un retraso. Entonces el método más usado, hay varios métodos.
de los cuales el que más usamos acá es el método de Greblitz y Pyle, ¿no? Greblitz y Pyle, que son estudios americanos, son tablas de los autores americanos que estudiaron una amplia población, estudiaron y sacaron valores normales de lo que corresponde por cada edad. Lo que sí está demostrado que la osificación es más precoz en las mujeres que en los hombres. Eso sí está ya definido. Siempre en las mujeres la osificación es más precoz, más temprana. De modo que, por decir, en la muñeca, ¿no? En la muñeca, el último hueso en osificar es el pisiforme. Entonces, en las mujeres aparece a los 9 años y medio, aproximadamente, ¿no? 9 años y medio, 9 años, 10 meses, las mujeres. En el hombre aparece a los 11 años. Entonces, ese marcador ecográfico nos hace ver pues, que en la mujer la osificación es más precoz. Otro hueso es el sesamoideo adyacente al primer metacarpiano. Ese sesamoideo también aparece a los 11 en los hombres, en las mujeres, perdón, y en los hombres alrededor de los 13. O sea, hay una diferencia casi de 2 años. Entonces estamos viendo que esos dos marcadores indican, pues, igual también con el resto de huesos. Por eso que hay una tabla de edad ósea para hombres y una tabla de edad ósea para mujeres. Bueno, el segundo centro de osificación en aparecer en la tibia proximal, perdón, es el segundo centro de osificación en aparecer es en la tibia proximal a los 2 meses. El tercero en aparecer es el cuboides del tarso. La epífisis de la cabeza humeral es el cuarto hueso. Y en la muñeca ustedes saben que el primer hueso es el hueso grande y después el hueso anchoso. Y el último el escafoide. ¿Bien? Pisiforme, ¿no? Bien. Hay otro método que también se usa que es el TIW, que es el Tanner y Whitehouse, ¿no? Estos autores también utilizan unas tablas que son más numéricas, porque acá sí hay que evaluar hueso por hueso y a cada uno le dan una numeración. Entonces hay que estar comenzando sumando una por una, ¿no? La epífisis distal del radio, del cúbito, empezar uno por uno, ¿no? Y de acuerdo a su forma, van adquiriendo un puntaje, van adquiriendo un puntaje. Entonces, mira, ¿cuánto tiene que sumar uno para poder adquirir una suma total y de acuerdo a eso decir corresponde a tal edad? Pero también tiene sus falsos negativos, sus riesgos, ¿no? Hay que hacer mucha práctica para esto. Poco se emplea, más lo emplean en el Hospital del Niño, esta tabla de Tanner y Whitehouse. Y nosotros empleamos más la tabla de Greblitz y Pyle. Pero también es bueno que conozcan esta tabla. Hay atlas para la rodilla, al codo y el pie. El más conocido es el de Greblitz y Pyle. Para la mano y muñeca. Hay un sistema para utilizarlo, comparando en general la mano y luego valorando hueso a hueso. Aunque el método de Greblitz y Pyle no es tan exacto en el primer año de vida, sí es cierto, en los primeros años de vida, el Greblitz y Pyle no tiene mucha sensibilidad porque en esa área no se ha trabajado mucho, y más a partir del año adelante. Porque ahí no hay núcleo de osificación. El Greblitz y Pyle se basa en los núcleos de osificación. No hay un método completo.
la edad ósea de 3 meses en un niño de 3 meses. Acá está. Los 2 primeros huesos. Edad ósea de 7 años. 7 huesos. Entonces uno mirando esto ya define la edad ósea de acuerdo a la tabla. Entonces la edad ósea permite básicamente ver el crecimiento, si está lento o si está madurando adecuadamente. Y ver, es decir, la edad ósea está adecuada, hay una correlación entre la edad ósea y la edad cronológica. O decir, tiene una edad ósea retardada o tiene una edad ósea acelerada. Sí, hay 3 diagnósticos. Y el pediatra o el endocrinólogo, o en este caso el endocrinólogo pediatra, y es el que va a manejar todo el tema hormonal para poder ir evaluando el crecimiento del niño. Sobre todo, como le digo, es más frecuente en talla alta o talla baja, ¿no? Cuando hay una talla muy alta, muy baja, edad ósea, radiografía de edad ósea, para ver qué cosa está pasando. Y en la pubertad, para ver si hay una pubertad precoz o una pubertad retrasada. Bueno, aquí sí tiene mucho que ver con el tema hormonal. Dar o no hormona de crecimiento y es un estudio ya más exclusivo del endocrinólogo pediatra o del endocrinólogo, ¿no? Cuándo dar la hormona de crecimiento y hacer estudios, descartar problemas genéticos. Entonces, como le digo, las más utilizadas son las tablas de Grebliss y Pye, que fueron elaborados en niños blancos. Es el estudio de la mano y de la muñeca. Si el niño es diestro, su trabajo lo hace con la derecha, que son las mayorías, tomamos la mano izquierda, ¿no? Y al revés, ¿no? Si el niño es zurdo, siniestro, se utiliza por norma, porque así lo crearon los autores, la mano derecha. Los niños lactantes y la mayor edad presentan un grado de madurez ligeramente más avanzado en comparación con los varones. También varía entre las razas. Por ejemplo, la raza negra, asiáticos e hispanos presentan una osificación más avanzada que los blancos. Bueno, son las técnicas para evaluar, ¿no? El tamaño de la placa, la exposición. Siempre tiene que tratar de que ubique la mano y la muñeca completa. Lo mismo, el paciente puede estar sentado, siempre acompañado de una persona adulta para darle tranquilidad y esa persona siempre colocarse un mandil de plomo. Se pregunta cuál es la mano con la que escribe o más utiliza y se radiografía la contraria. Ahí se coloca el niño. Evitar la rotación, ¿no? Para no superponer o ocultar o visualización parcial de una estructura ósea. Y son las tablas, ¿no? Entonces, un recién nacido, todavía no hay huesos en el carpo. A los 3 meses ya aparecen 1, 2 huesitos y así. 6 meses, 2, 9 meses, al año. Y así van apareciendo. Aparece la epífisis proximal del radio, aparece otro huesito y cada uno ya tiene una determinada edad. Esta es la tabla de edad ósea. Y lo comparamos con la edad cronológica.
para ver si es congruente, si tiene edad ósea retrasada, ¿no? O edad ósea acelerada, y si todavía hay potencial de crecimiento. Entonces ahí tenemos las diferentes edades de acuerdo al estudio radiológico, de acuerdo a la tabla que se usa, ¿no? Indudablemente cuando hay alguna lesión en la mano que debe realizarse, supongamos la mano es izquierda la que tengan que evaluarla, pero tiene algún accidente, alguna contractura, alguna fractura, mejor es asesorar la otra. No, tomada del atlas, un paciente femenino de 8 años, 10 meses. Y este es una edad de 8 años, 10 meses. Siempre hay que incluir la región distal del radio y del cúbito. No debe estar cortado como esto de acá, ¿no? Acá está cortado y acá está completo. Entonces, estos métodos fueron usados más a mediados del siglo XX, basándose en radiografías de niños o de otros países. Los métodos más ampliamente usados son el de Grebrich y Pye, que está basado en niños americanos, y el de Tanner y Whitehouse en niños anglosajones. Bien, les muestro las tablas, deben ser por acá. Compartir pantalla. Estas son las tablas de edad ósea. Miren, de un femenino, Grebrich y Pye, recién nacidos, 3 meses, así. 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, 13 años, 14 años, 15 años, hasta 18 años, en donde ya no hay ningún cartílago de crecimiento, todo está sellado. Ya no hay forma de que este paciente pueda crecer, ¿no? Puede ser un paciente que tiene 15 años, pero su edad ósea es de 18. Entonces ya no hay forma de crecer, por más que usen hormona de crecimiento, ya todo está sellado. Y este era masculino. No sé si estarán viendo esto. Creo que sí. Masculino. También tiene otra distribución. Como ven acá, 7, 8, 9. 10. A los 11 años recién aparece el pisiforme en el varón. Y a los 13 años, 6 meses, recién aparece, acá no hay nada, el sesamoideo adyacente primer metacarpiano. Eso no ocurre en las mujeres, ¿no? Las mujeres, les dije, no sé si estamos... Voy a compartir de nuevo, de repente es femenino. ¿Qué pasa en las mujeres? A los 8 años, 10 meses, prácticamente a los 9 años ya tiene pisiforme. Y a los 11 años ya tiene el bostezo, el inicio de un sesamoideo adyacente primer metacarpiano. O sea, la mujer madura más temprano que el hombre.
Bien, entonces se les agradece su participación y nos encontraremos en la práctica del día jueves, ¿no? Para continuar con la práctica. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, que tengan Gracias, buen doctor. ¿Doctor suprarrenal también? Y justo le iba a preguntar eso, doctor. Si hay una suprarrenal, ¿verdad? No hay mucho que hablar de suprarrenal, pero podemos, a ver dónde estamos. Suprarrenal. Bueno, para hablar de la glándula suprarrenal es básicamente hablar de tomografía y resonancia. ¿Están viendo? No, doctor, no estoy compartiendo nada. Ah, estoy compartiendo acá. A ver, espera. Ahí. ¿Se ve? No, doctor, solo se ven sus archivos, ¿no? Qué raro, pues estoy compartiendo. A ver. Compartir. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí se ve. Ahí. Decía, cuando uno quiere evaluar la glándula adrenal o suprarrenal, básicamente hay que usar tomografía o resonancia. Recuerden que la glándula suprarrenal derecha tiene como reparo anatómico la vena cava inferior, ¿no? Entonces, debajo de la vena cava inferior nacen acá los limbos o ramas de la glándula adrenal derecha, justamente por dentro del pilar diafragmático y por fuera de la cara desnuda del hígado y debajo de la vena cava inferior y por encima del riñón. En cambio, la glándula adrenal izquierda está no tanto en la parte superior, sino un poquito anterior al riñón. La verdadera glándula suprarrenal, o sea, supra, por encima del riñón a la derecha. La izquierda no es tan suprarrenal, es un poquito delante, pero también tienes una morfología de B, ¿no? Una Y invertida. Y está por encima del polo inferior. Entonces, cuando uno quiere evaluar la suprarrenal, siempre tiene que tener la evaluación del estudio hormonal, ya porque hay muchas veces lesiones suprarrenales que se encuentran de manera incidental, y eso es lo que le llaman incidentalomas, ¿no? Porque lo encuentran de manera accidental. El paciente viene por otra cosa, por una patología gástrica, que sé yo, hepática o renal, y de casualidad encuentra un nodo en la suprarrenal, pero es un nodo no funcionante. Entonces, como no está funcionando y está ahí, pues si tiene clínica de patología de alteración, digamos, de genital, ya tiene que pensar en una hiperplasia, digamos, suprarrenal, ¿no? O si tiene alteraciones de hipertensión, tiene alteraciones de hipertensión, puede haber problemas con mucha secreción de catecolaminas, y encuentra un nódulo, ya tengo que pensar que es un feocromocitoma. Y se encuentra una lesión que es predominantemente grasa y que no da muchos síntomas, ya tengo que pensar que es un angiomiolipoma, ¿no? Que no da mucha patología. Y si encuentra en un niño una masa suprarrenal, ¿no? Y que tiene un crecimiento grande, ya tengo que pensar que puede ser un carcinoma. Entonces tiene que ver mucho la clínica y el estudio laboratorial. Y uno de los más frecuentes es el adenoma bilateral.
No, el adenoma, así, una masa ovalada, hipodensa, ¿no? La lesión es hipodensa, mira, 0 unidades UH. Y cuando hacemos el estudio de resonancia, sí es más concluyente, porque el adenoma tiene más componente, digamos, grasa, ¿no? Por lo tanto, cuando hacemos una secuencia que se llama en fase y fuera de fase, vamos a ver que en la de fuera de fase se vuelve más negro. Y esto es indicativo de un adenoma por resonancia. Entonces hay que hacer varios métodos para llegar al diagnóstico. En este caso, por ejemplo, un feocromocitoma. Pero así como imagen yo no puedo hacer el diagnóstico de feocromocitoma. Definitivamente no. Tengo que tener antecedentes, ¿no? Si acá veo que hay otros criterios clínicos y laboratoriales, ¿no? Tengo que pensar que estoy frente a un feocromocitoma. Pero sí es una masa ovalada, que capta ligeramente contraste, que no se debe biopsiar, ¿no? Porque si yo biopsio a una suprarrenal que tiene un probable feocromocitoma, le puedo desencadenar una crisis hipertensiva que puede ser mortal. Entonces tengo que valorar siempre la clínica y el laboratorio. El feocromocitoma también puede ser bilateral o unilateral. También metástasis, ¿no? ¿Por qué evaluamos la suprarrenal cuando hago un estudio de tórax? ¿Por qué? Porque hasta el 15%, 20% de las neoplasias pulmonares pueden metastatizar hacia las suprarrenales. Pero si yo lo veo así, a seca, nomás la suprarrenal, tranquilamente puede decir que es un adenoma, es un feocromocitoma. O sea, no hay una imagen característica de la suprarrenal que me haga pensar en una patología. Siempre tengo que asociarlo al cuadro clínico y laboratorial, ¿no? Si yo veo así, si veo el pulmón lleno de tiene un tumor broncogénico, un carcinoma, esto es metástasis, ¿no? Esto es metástasis. O por ejemplo, de tumor es grande, asusta, mide 4 por 5 centímetros, me preocupa, pero sin embargo cuando le tomo la densidad, tiene mucho foco de grasa y es un tumor que no, que digamos, no es funcionante y tiene mucha grasa, con una fina captación, no, de polos sólidos. Es un feocromocitoma, es un mielolipoma. Es un mielolipoma. ¿Por qué? Porque la grasa está en valores negativos por tomografía. También pueden haber quistes, ¿no? La densidad sí es más baja, ¿no? De una glándula, un quiste es bajamente hipodenso. Puede ser grande, pequeño, mediano. Bueno, y cuando es extenso, definitivamente, y tiene otra patología, otro cuadro clínico, y hay que pensar en algo maligno también. Ahí sí puede ser tributario de una biopsia, ¿no? Biopsia. Entonces, en suprarrenal, como le digo, solo no podemos evaluarlo, siempre tiene que ser a la luz de la información clínica y laboratorial. No hay una imagen característica de una, decir, este es un síndrome de Cohn, pero sí la hiperplasia tampoco, ¿no? Una hiperplasia suprarrenogenital, yo no puedo decir, esta es una hiperplasia suprarrenogenital, mientras no tenga el dato laboratorial y clínico. Pero por ecografía, si no intenten buscar suprarrenal, porque es difícil, ¿no? Es casi imposible ver por ecografía, salvo que sea una masa de más de 4 centímetros. O sea, lo que sí tiene que dar concreto que el método ideal siempre es tomografía y resonancia. Bien, entonces terminamos la reunión y quedamos para
la práctica del día jueves, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ya, gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Ya, hasta luego. Gracias.